El candelabro de cristal proyectaba sombras danzantes sobre los rostros de la aristocracia londinense reunida en el salón de baile del Palacio de Kensington. Eudora Ashcroft mantenía la barbilla en alto, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. Los murmullos cesaron cuando ella cruzó el umbral con su vestido color marfil, el único que había podido salvar de la ruina de su familia. Pero no fue un silencio de admiración, fue el silencio de la condena. ¿Tiene el descaro de presentarse aquí? La voz de Lady Pemberton cortó el aire como un cuchillo afilado. Después de lo que hizo su padre, Eudora sintió cómo docenas de pares de ojos se clavaban en ella. El escándalo había estallado apenas 3 semanas atrás. Lord Ashcroft, su padre, acusado de malversación de fondos destinados a obras de caridad de la corona. Aunque las pruebas eran circunstanciales y su padre juraba inocencia desde su celda en Newgate, la alta sociedad ya había dictado sentencia, culpable por asociación. Yo recibí una invitación formal, logró decir Eudora, su voz apenas un susurro que contrastaba con el estruendo de su corazón. No creí que fuera apropiado rechazarla. ¿Apropiado? Lady Henrietta Blackwood soltó una risa cristalina y cruel. Querida, lo apropiado habría sido que tu familia desapareciera a la campiña y nunca más mostrara el rostro en sociedad. Las palabras golpearon a Eudora como bofetadas invisibles. Apretó los puños contra la seda de su vestido, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas. Había pasado los últimos 21 días encerrada en la modesta casa de su tía en Bloomsbury, llorando hasta quedarse sin lágrimas, preguntándose cómo su mundo se había desmoronado tan rápidamente. Su madre había fallecido del corazón apenas 2 días después del arresto de su padre, incapaz de soportar la vergüenza. Eudora había quedado sola, huérfana de madre y con un padre en prisión. La invitación a la cena real había llegado esa misma mañana, sellada con el emblema de la Casa Real. Su tía Margaret había insistido en que no asistiera, que era una trampa social, una oportunidad para que la aristocracia la humillara públicamente. Pero Eudora había tomado una decisión diferente. Si iba a ser destruida, sería de pie, con la frente en alto, no escondiéndose como una criminala. «Permítanme pasar, por favor», dijo, intentando avanzar hacia el salón comedor donde ya se estaban sirviendo los aperitivos. Lord Ashford, un hombre corpulento con bigotes grises, bloqueó su camino deliberadamente. «Me temo que hay un error, señorita Ashcroft. Esta cena es para personas de reputación intachable. Su presencia contamina el ambiente». Risas sofocadas estallaron alrededor de Eudora. Sintió el calor subir por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso que contrastaba con la palidez de su rostro. Las lámparas de aceite iluminaban el salón con una luz dorada que hacía brillar las joyas de las damas y los botones de los uniformes militares de los caballeros. Todo era esplendor y opulencia, y ella se sentía como una mancha de tinta sobre un lienzo inmaculado. «Mi padre es inocente», declaró Eudora levantando la voz por primera vez. «Las acusaciones son falsas y pronto se demostrará». «Oh, qué conmovedor», intervino Lord Whitmore acercándose con una copa de champán en la mano. «La lealtad filial es admirable, aunque esté profundamente equivocada. Los documentos no mienten, querida. Las firmas de tu padre están en cada transacción fraudulenta. Documentos que podrían haber sido falsificados», replicó Eudora, sintiendo cómo la desesperación se mezclaba con la rabia en su pecho. «Mi padre ha servido a la corona durante 30 años sin una sola mancha en su récord. ¿Por qué habría de arriesgar todo ahora?» «La codicia no necesita lógica», respondió Lady Pemberton con desdén. «Y francamente, niña, tu presencia aquí es una ofensa a todos los presentes. Deberías marcharte antes de que alguien llame a los guardias para escoltarte afuera». Eudora miró alrededor del salón, buscando un solo rostro amigable, una sola señal de compasión. Encontró solo miradas frías, sonrisas burlonas y ojos que la juzgaban sin piedad. Las mismas personas que meses atrás la saludaban con reverencias y la invitaban a sus té de la tarde, ahora la trataban como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera una criminal. Los músicos en la esquina del salón comenzaron a afinar sus instrumentos, preparándose para amenizar la velada. El sonido del violín resonó en los oídos de Eudora como un lamento. Recordó las incontables veces que había bailado en salones como este, cuando su padre era respetado, cuando su madre estaba viva, cuando su futuro brillaba con promesas de un buen matrimonio y una vida cómoda.
Ahora no tenía nada. «Quizás deberías considerar un trabajo como institutriz», sugirió una joven dama con falsa dulzura, «aunque dudo que alguna familia decente te contrate con tu apellido». Las carcajadas se multiplicaron. Eudora sintió cómo las paredes del salón se cerraban sobre ella, cómo el aire se volvía denso y difícil de respirar. Dio un paso atrás, lista para huir de esa pesadilla, cuando una voz profunda y calmada cortó a través del bullicio. «Creo que están siendo innecesariamente crueles». El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. Todas las cabezas se giraron hacia la figura alta que emergía de las sombras cerca de la biblioteca adyacente. Caspian Norwood, vizconde de Ashford Manor, se aproximaba con pasos medidos y elegantes. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos aristocráticos y severos. Vestía un traje negro impecable que acentuaba su porte militar, consecuencia de sus 5 años sirviendo en el regimiento de la reina. Eudora lo conocía solo de nombre y de haberlo visto en ocasiones anteriores. El vizconde Norwood era conocido por su naturaleza reservada y su inquebrantable sentido del honor. Raramente participaba en los chismes de la alta sociedad y se rumoreaba que había regresado de la guerra en el continente, con cicatrices tanto físicas como emocionales. Lord Norwood. Lady Pemberton carraspeó claramente incómoda. «No estábamos siendo crueles, simplemente honestos. La honestidad sin compasión es simplemente crueldad disfrazada», respondió Caspian, deteniéndose junto a Eudora. Sus ojos grises la evaluaron brevemente antes de volver su atención al grupo. «La señorita Ashcroft no ha sido acusada de ningún crimen. Tratarla como si lo hubiera cometido dice más sobre ustedes que sobre ella». El aire en el salón se volvió tenso. Nadie se atrevía a contradecir abiertamente al vizconde, cuya familia tenía conexiones directas con la corona y cuya fortuna era una de las más grandes de Inglaterra. «Con todo respeto, Lord Norwood», intervino Lord Whitmore, «la asociación con criminales, su padre aún no ha sido juzgado», interrumpió Caspian con firmeza. «En este país, un hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿O acaso han olvidado los principios básicos de la justicia británica?» Eudora observaba la escena como si estuviera ocurriendo a otra persona. No podía entender por qué el vizconde Norwood, un hombre que apenas la conocía, estaba defendiéndola ante toda la aristocracia londinense. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de gratitud y confusión arremolinándose en su pecho. Caspian se giró hacia ella y en un gesto que dejó a todos boquiabiertos, extendió su brazo. «Señorita Ashcroft», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan, «¿me haría el honor de acompañarme al comedor?» Eudora lo miró, completamente atónita. Los ojos grises de él se encontraron con los suyos, y en ellos vio algo inesperado, determinación mezclada con una pizca de desafío. Entonces, inclinándose ligeramente hacia ella, Caspian susurró palabras que cambiarían el curso de esa noche, y sin saberlo aún, el curso de sus vidas. «Toma mi brazo como si me amaras». El mundo de Eudora se detuvo. Por un instante, todo lo demás desapareció. Las miradas acusadoras, los murmullos venenosos, el peso de la vergüenza. Solo existían esas palabras y la mano extendida del vizconde. Sin pensarlo 2 veces, con un coraje que no sabía que poseía, Eudora deslizó su mano en el brazo de Caspian. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Levantó la barbilla, imitando la postura orgullosa de su acompañante, y juntos comenzaron a caminar hacia el comedor. El silencio que dejaron a su paso era ensordecedor. Mientras avanzaban, Eudora podía sentir la solidez del brazo de Caspian bajo sus dedos enguantados, la firmeza de sus pasos, la confianza que emanaba de cada movimiento. Se preguntó qué lo había motivado a hacer esto. ¿Qué ganaría él al asociarse públicamente con ella, la paria de la sociedad? «¿Por qué?», susurró ella apenas moviendo los labios. Caspian no la miró, manteniendo su vista al frente, mientras saludaba con asentimientos corteses a aquellos que se apartaban de su camino. «Porque alguien tenía que hacerlo», respondió simplemente, «y porque creo en la justicia, no en el linchamiento social». Sus palabras eran simples, pero cargadas de un significado que Eudora apenas comenzaba a comprender. Mientras entraban al gran comedor, iluminado por cientos de velas que hacían brillar la vajilla de plata y los candelabros de oro, ella se dio cuenta de que esta noche marcaría un punto de inflexión.
No sabía si para bien o para mal, pero nada volvería a ser igual. El comedor real parecía extenderse infinitamente bajo la luz dorada de las arañas de cristal que colgaban del techo ornamentado. La mesa principal, cubierta con un mantel de lino blanco inmaculado, estaba dispuesta para 60 comensales, cada lugar marcado con vajilla de porcelana china y cubiertos de plata maciza que reflejaban el brillo de las velas. Eudora sintió cómo todos los ojos la seguían mientras Caspian la guiaba hacia sus asientos asignados. Para su sorpresa y evidente disgusto de varios presentes, sus nombres estaban colocados uno junto al otro en la sección central de la mesa, no muy lejos del lugar reservado para los miembros de la familia real que presidirían la cena. Eudora se preguntó si había sido un error del maestro de ceremonias o si alguien había orquestado deliberadamente esta humillación pública. «Permítame», murmuró Caspian, retirando la silla para que ella se sentara. Eudora se acomodó con cuidado, alisando su vestido marfil que ahora le parecía terriblemente modesto, comparado con los suntuosos trajes de seda y terciopelo que lucían las demás damas. Observó cómo Lady Henrietta Blackwood, sentada diagonal a ella, la miraba con una mezcla de desprecio y curiosidad apenas contenida. A su izquierda, Lord Pemberton fingía estar absorto en la conversación con su esposa, pero Eudora podía sentir la tensión que emanaba de él. Caspian tomó asiento junto a ella, con movimientos fluidos y elegantes, propios de quien había crecido en estos salones de poder. Desplegó su servilleta sobre su regazo y se giró hacia Eudora con una expresión que, aunque seria, no era hostil. «Respire, señorita Ashcroft», le dijo en voz baja. «Si contiene el aliento mucho más tiempo, se desmayará sobre la sopa, y eso sí que les daría motivos para hablar». A pesar de la tensión, Eudora sintió una pequeña sonrisa tirar de las comisas de sus labios. Era la primera vez en semanas que algo remotamente parecido al humor tocaba su vida. «No estoy segura de que mi reputación pueda caer más bajo, Lord Norwood», respondió ella en el mismo tono confidencial. «Un desmayo sobre la sopa sería apenas una nota al pie en mi catálogo de desgracias». Caspian arqueó una ceja y por un breve momento, algo que podría haber sido diversión brilló en sus ojos grises. «Tiene sentido del humor incluso en las circunstancias más adversas. Eso habla bien de su carácter». Antes de que Eudora pudiera responder, el sonido de trompetas anunció la llegada de los invitados de honor. Todos los presentes se pusieron de pie mientras el duque de Cumberland, tío del rey, entraba al comedor acompañado de su esposa y un séquito de cortesanos. El duque era un hombre de edad avanzada, con el cabello completamente blanco y una expresión perpetuamente severa que hacía que incluso los nobles más poderosos se sintieran como niños traviesos. Eudora hizo una reverencia profunda, manteniendo los ojos bajos, rezando para que el duque no notara su presencia. Pero los dioses, al parecer, no estaban de su lado esa noche. «Ashcroft». La voz del duque resonó por todo el comedor. «¿Es esa la hija de ese ladrón?». El silencio que siguió fue absoluto. Eudora sintió cómo la sangre se le agolpaba en las mejillas, como cada músculo de su cuerpo se tensaba preparándose para huir. Pero entonces sintió la mano de Caspian posarse ligeramente sobre su brazo, un gesto sutil pero firme que la anclaba al lugar. «Su Alteza». Caspian habló con voz clara y respetuosa, pero sin rastro de servilismo. «La señorita Ashcroft es la hija de Lord Ashcroft, quien aún aguarda juicio. Como bien sabe, nuestra justicia no condena sin pruebas fehacientes». El duque de Cumberland giró su mirada penetrante hacia Caspian, evaluándolo con la misma intensidad con la que un general evalúa a sus tropas. «Norwood», dijo después de un largo momento, «su padre fue un hombre de honor incuestionable. Espero que usted haya heredado su criterio además de su título». «Espero haberlo hecho, Su Alteza», respondió Caspian, inclinando la cabeza con respeto. «Y es precisamente por ese honor que defiendo la presunción de inocencia, incluso cuando no es popular hacerlo». Un murmullo recorrió la mesa. Eudora apenas podía creer lo que estaba presenciando. El vizconde Norwood estaba desafiando sutilmente al duque de Cumberland, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, por ella, por una completa desconocida cuya familia estaba en ruinas. El duque observó a Caspian durante varios segundos, más antes de soltar un bufido que podría haber sido de irritación o de diversión contenida. «Hablaremos después de la cena, Norwood», declaró finalmente,
antes de dirigirse a su asiento en la cabecera de la mesa. Todos los comensales se sentaron nuevamente y el murmullo de conversaciones cautelosas comenzó a llenar el aire. Los sirvientes, vestidos con libreas impecables de color azul marino con bordados dorados, comenzaron a servir el primer plato, una sopa de tortuga que llegaba humeante en tazones de porcelana decorados con el escudo real. Eudora tomó su cuchara con manos temblorosas. No tenía apetito, pero sabía que no comer sería interpretado como debilidad o peor aún, como una admisión de culpa. Llevó una cucharada a sus labios, apenas probando el caldo rico y especiado. «Debe comer más que eso», le advirtió Caspian en voz baja. «Los buitres están observando cada uno de sus movimientos. No les dé la satisfacción de verla desmoronarse». «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Eudora finalmente, girándose para mirarlo directamente. «No me conoce. No nos conocemos. ¿Qué gana usted al asociarse conmigo públicamente?». Caspian dejó su cuchara con cuidado antes de responder. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, y Eudora vio en ellos una profundidad que no había anticipado. «Hace 3 años», comenzó él, su voz apenas audible sobre el murmullo de las conversaciones circundantes, «estuve en una situación similar. No exactamente igual, pero lo suficientemente parecida como para entender lo que está experimentando». Eudora parpadeó sorprendida. Había escuchado rumores sobre el vizconde Norwood, sobre su servicio militar y su repentino retiro, pero nunca nada que sugiriera un escándalo. «Mi hermano menor», continuó Caspian, su mandíbula tensándose levemente, «Arthur, fue acusado de hacer trampa en el juego. Le dijeron que había marcado las cartas en el Club Whites. La evidencia parecía condenatoria, y la sociedad lo juzgó de inmediato, culpable sin juicio, sin oportunidad de defenderse». «¿Y era culpable?», preguntó Eudora suavemente. «No», respondió Caspian con firmeza, «pero para cuando se demostró su inocencia, ya era demasiado tarde. El daño a su reputación estaba hecho. Arthur no pudo soportar la vergüenza. Se quitó la vida 6 meses después». Eudora sintió cómo se le cortaba la respiración. Ahora entendía la mirada en los ojos de Caspian, esa mezcla de dolor y determinación. «Lo siento mucho», susurró ella. «Yo también», dijo él, volviendo su atención a su sopa. «Por eso, cuando la vi ahí de pie, siendo devorada por esta jauría de hipócritas que probablemente tienen más secretos oscuros que su padre, supe que no podía quedarme callado. No otra vez». El segundo plato llegó, róbalo al horno acompañado de verduras glaseadas y una salsa de mantequilla y hierbas. Los sirvientes se movían con eficiencia silenciosa, llenando copas de vino blanco y retirando los tazones de sopa vacíos. «Pero al defenderme», señaló Eudora, «usted arriesga su propia reputación. Ya escuchó al duque de Cumberland. Está cuestionando su criterio». «Mi reputación puede soportar un poco de controversia», respondió Caspian con un atisbo de sonrisa. «Además, no estoy defendiendo a un criminal. Estoy defendiendo el principio de justicia. Hay una diferencia que muchos aquí no aprecian», murmuró Eudora mirando alrededor de la mesa. Lady Henrietta Blackwood estaba susurrando animadamente con Lady Pemberton, ambas lanzando miradas furtivas hacia Eudora y Caspian. Lord Whitmore bebía su vino con expresión pensativa, claramente sopesando las implicaciones de la alianza pública entre el vizconde y la hija caída en desgracia de Lord Ashcroft. «Déjeme preguntarle algo, señorita Ashcroft», dijo Caspian, cortando un trozo de pescado. «¿Cree usted en la inocencia de su padre?». La pregunta tomó a Eudora desprevenida. Nadie se había molestado en preguntarle eso. Todos simplemente habían asumido la culpa de su padre o, en el mejor de los casos, habían fingido compasión mientras disfrutaban secretamente del espectáculo de una familia noble cayendo en desgracia. «Sí», respondió ella sin vacilar. «Mi padre es muchas cosas. Puede ser estricto, tradicional, a veces demasiado preocupado por las apariencias, pero no es un ladrón. Ha dedicado su vida al servicio de la corona. No arriesgaría todo eso por dinero». «¿Tiene alguna teoría sobre quién podría haberlo incriminado?», preguntó Caspian, su tono casual, pero sus ojos agudos y atentos. Eudora dudó. No había compartido sus sospechas con nadie, ni siquiera con su tía Margaret. Pero había algo en la manera directa y honesta de Caspian que la hacía sentir que podía confiar en él. «Lord Blackwood», dijo finalmente en voz muy baja, «el padre de Henrietta. Mi padre descubrió hace 6 meses
que Blackwood estaba desviando fondos de una empresa de comercio en la que ambos tenían participación. Mi padre confrontó a Blackwood en privado. Le dio la oportunidad de rectificar sin escándalo público. 2 semanas después aparecieron las acusaciones contra mi padre. Caspian asintió lentamente, su expresión pensativa. ¿Tiene alguna prueba de esto? No, admitió Eudora. Mi padre mantuvo la confrontación en privado, como un caballero. No hay testigos, no hay documentos. Solo la palabra de mi padre contra la de Blackwood. Y ahora mi padre está en prisión y Blackwood está aquí, disfrutando del pato asado y riendo con el duque. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, Lord Blackwood levantó su copa de vino en dirección a Caspian desde el otro extremo de la mesa. Lord Norwood, llamó con voz jovial, debo decir que admiro su caridad cristiana esta noche. No muchos hombres estarían dispuestos a mancharse las manos con asociaciones tan cuestionables. El insulto apenas velado hizo que varias conversaciones se detuvieran. Todos los ojos se volvieron hacia Caspian, esperando su respuesta. Caspian dejó su tenedor con cuidado, limpió sus labios con la servilleta y se puso de pie lentamente. Su altura y porte militar le daban una presencia imponente. Lord Blackwood, dijo con voz clara y fría, encuentro interesante que use la palabra mancharse. En mi experiencia, la verdadera mancha en el carácter de un hombre no viene de asociarse con aquellos que han sido acusados, sino de condenar a otros sin pruebas y de regodearse en la desgracia ajena. Un silencio tenso cayó sobre el comedor. Lord Blackwood se puso rojo, sus manos apretando la copa de vino con tanta fuerza que Eudora temió que la rompiera. Tenga cuidado con sus palabras, Norwood, advirtió Blackwood, su voz temblando de furia apenas contenida. Las acusaciones infundadas pueden tener consecuencias. Oh, estoy muy consciente de eso, respondió Caspian con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. De hecho, me pregunto qué consecuencias podrían tener ciertas inconsistencias financieras si fueran examinadas más de cerca. Eudora contuvo la respiración. Caspian acababa de lanzar un desafío directo a Blackwood delante de toda la aristocracia londinense y el duque de Cumberland. Lord Blackwood se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso de mármol. ¿Me está acusando de algo, vizconde? Simplemente estoy sugiriendo, dijo Caspian con calma letal, que aquellos que viven en casas de cristal no deberían lanzar piedras, o en este caso acusaciones. El duque de Cumberland golpeó la mesa con su puño, haciendo tintinear la vajilla. «Suficiente», tronó. «Este es un banquete real, no un tribunal. Ambos, siéntense y compórtense como los caballeros que se supone que son». Tanto Caspian como Blackwood obedecieron, pero la tensión en el aire era palpable. Eudora podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Caspian acababa de hacer algo extraordinario. No solo la había defendido, sino que había atacado directamente a la persona que ella sospechaba responsable de la ruina de su familia. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por conversaciones susurradas y el tintineo de cubiertos contra porcelana. Se sirvieron más platos: pato asado con salsa de cereza, venado con puré de castañas, ensaladas elaboradas con vegetales exóticos traídos de las colonias. Cada plato era una obra maestra culinaria, pero Eudora apenas podía probar nada. Cuando finalmente llegaron los postres, un elaborado pudín de ciruelas flambeado y sorbetes de frutas, Eudora sintió que podía respirar nuevamente. La velada estaba llegando a su fin. Caspian se inclinó hacia ella una vez más. «Cuando termine la cena, salga primero que yo. Espéreme en la biblioteca, tenemos mucho de qué hablar». Eudora asintió, sin confiar en su voz para responder. Mientras los comensales comenzaban a retirarse de la mesa, grupos pequeños formándose para tomar brandy y café en los salones adyacentes, ella se escabulló discretamente hacia la biblioteca que había visto al entrar. La biblioteca real era una habitación magnífica, con estanterías de roble que se elevaban hasta el techo alto, llenas de libros encuadernados en cuero. Un fuego ardía en la chimenea de mármol, proyectando sombras danzantes sobre las paredes tapizadas en damasco verde oscuro. Eudora esperó, sus manos entrelazadas frente a ella, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. En el transcurso de una noche, había pasado de ser la paria completa a tener un aliado inesperado, un aliado poderoso
que aparentemente estaba dispuesto a arriesgar su propia posición social para ayudarla. La puerta se abrió y Caspian entró, cerrándola suavemente detrás de él. Se acercó a ella con pasos medidos, su expresión seria, pero no hostil. «Señorita Ashcroft», comenzó, «necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Tiene algún documento, alguna carta, cualquier cosa que pueda vincular a Blackwood con las irregularidades financieras que mencionó?» Eudora negó con la cabeza, sintiendo la desesperanza amenazar con abrumarla nuevamente. «Nada. Mi padre guardaba sus documentos personales en su estudio, en nuestra casa de campo en Norfolk. Pero cuando fue arrestado, la corona confiscó todas sus propiedades. No tengo acceso a nada». Caspian asintió pensativamente, paseando frente a la chimenea. «Norfolk», murmuró, «eso podría funcionar». «¿Qué podría funcionar?», preguntó Eudora confundida. Caspian se detuvo y la miró directamente, y en sus ojos había una determinación férrea que la hizo contener el aliento. «Voy a ayudarla a limpiar el nombre de su padre, señorita Ashcroft. Pero para hacerlo necesitaremos ser estratégicos y necesitaremos mantener las apariencias». «No entiendo», dijo Eudora. «Mañana», explicó Caspian, «anunciaré públicamente que estoy cortejándola. Eso le dará protección social y una razón legítima para que estemos juntos sin levantar sospechas. Mientras tanto, investigaremos discretamente a Blackwood y buscaremos la manera de acceder a los documentos de su padre». Eudora lo miró boquiabierta. ¿Está proponiendo un cortejo falso?» «Exactamente», confirmó Caspian. «Al menos hasta que demostremos la inocencia de su padre y desenmascaremos al verdadero culpable». Era una locura. Era arriesgado. Podría destruir a ambos si salía mal. Pero mientras miraba los ojos grises de Caspian Norwood, llenos de determinación y de un dolor compartido que ambos entendían demasiado bien, Eudora supo que esta era su única oportunidad. «Acepto», dijo finalmente. «Haré lo que sea necesario para salvar a mi padre». Caspian extendió su mano. «Entonces, señorita Ashcroft, prepárese para el papel de su vida, porque a partir de mañana, toda Londres creerá que estamos perdidamente enamorados». La mañana siguiente llegó con un cielo gris perla sobre Londres, típico del otoño inglés que se instalaba sobre la ciudad como una manta pesada. Eudora apenas había dormido, dando vueltas en la estrecha cama de la modesta habitación que compartía con su tía Margaret en Bloomsbury. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Caspian Norwood, escuchaba sus palabras resonando en su mente. «Toda Londres creerá que estamos perdidamente enamorados». Se levantó antes del amanecer, cuando las primeras luces tenues comenzaban a filtrarse por las cortinas desgastadas. La casa de su tía era un contraste brutal con la mansión en la que había crecido. Paredes agrietadas, muebles viejos, una sola sirvienta que ayudaba con las tareas más pesadas. La ruina de su familia había sido completa y despiadada. Eudora se vistió con cuidado, eligiendo su segundo mejor vestido, uno de muselina azul pálido que había pertenecido a su madre. Las mangas largas ocultaban la delgadez de sus brazos, consecuencia de semanas comiendo poco por falta de apetito y recursos limitados. Se recogió el cabello castaño en un moño sencillo, sin los elaborados peinados que solía lucir cuando tenía una doncella personal. Su tía Margaret apareció en el umbral de la puerta, envuelta en una bata raída, su rostro mostrando preocupación maternal. «No dormiste nada, ¿verdad?», preguntó con voz suave, acercándose para tocar la mejilla de Eudora. «No pude», admitió Eudora. «Tía, sucedió algo anoche. Algo inesperado». Margaret tomó asiento en la única silla de la habitación, sus ojos cansados fijos en su sobrina. «Cuéntame todo». Eudora relató los eventos de la cena real, la humillación pública, la intervención de Caspian, el enfrentamiento con Lord Blackwood y, finalmente, la propuesta del cortejo falso. Mientras hablaba, observaba cómo las expresiones de su tía pasaban de la preocupación a la sorpresa y luego a algo que parecía esperanza cautelosa. «El vizconde Norwood», murmuró Margaret cuando Eudora terminó. «He oído hablar de él. Un hombre de honor, dicen. Pero Eudora, esto es peligroso. Si alguien descubre que el cortejo es una farsa». «Lo sé», interrumpió Eudora. «Pero ¿qué otra opción tengo? Papá está en prisión. Mamá ha muerto, nuestra familia está arruinada. Esta es mi única oportunidad de limpiar nuestro nombre». Un golpe en la puerta principal las sobresaltó a ambas.
Era demasiado temprano para visitas, especialmente considerando que nadie las visitaba desde el escándalo. La sirvienta, una mujer mayor llamada Marta, subió las escaleras jadeando. «Señorita Eudora», anunció con ojos muy abiertos, «hay un caballero abajo. Dice ser el vizconde Norwood y que tiene una cita con usted». El corazón de Eudora dio un vuelco. No esperaba que Caspian actuara tan rápidamente. Se apresuró escaleras abajo, su tía siguiéndola de cerca, y encontró a Caspian de pie en el modesto salón, examinando con interés discreto los muebles desgastados y las paredes que necesitaban pintura fresca. Vestía un traje marrón oscuro perfectamente cortado, su cabello negro peinado con precisión militar. Cuando se volvió para mirarla, Eudora notó que llevaba un ramo de rosas blancas en una mano y un paquete envuelto en papel de seda en la otra. «Señorita Ashcroft», la saludó con una reverencia formal. «Espero no haber llegado demasiado temprano». «Lord Norwood», respondió Eudora, haciendo una reverencia. «Esta es mi tía, Margaret Ashcroft». Caspian se inclinó ante Margaret con el mismo respeto que mostraría ante una duquesa. «Señora Ashcroft, es un honor. Espero que pueda perdonar mi visita tan temprana, pero tenía asuntos urgentes que discutir con su sobrina». Margaret evaluó a Caspian con la mirada penetrante de una mujer que había visto demasiado de la vida para ser fácilmente engañada. «Marta, trae té», ordenó finalmente. «Lord Norwood, por favor, tome asiento». Se sentaron en los sofás desgastados, Eudora y su tía en uno, Caspian en el otro. Él extendió las rosas hacia Eudora. «Un pequeño gesto», dijo. «Si vamos a convencer a la sociedad de que nuestro cortejo es genuino, debemos comenzar a establecer las apariencias apropiadas». Eudora tomó las flores, sintiendo su fragancia delicada. Hacía semanas que nadie le regalaba flores. «Gracias», murmuró. Caspian también le entregó el paquete. «Esto es algo más práctico. Ábralo, por favor». Con manos temblorosas, Eudora desenvolvió el papel de seda para revelar un hermoso chal de cachemira en tono borgoña, suave como la seda y claramente costoso. Margaret contuvo el aliento. «Lord Norwood, esto es demasiado generoso». «Es necesario», la interrumpió Caspian gentilmente. «Si la señorita Ashcroft va a acompañarme a eventos sociales, debe tener la vestimenta apropiada. Esto es solo el comienzo. He tomado la libertad de solicitar que una modista visite esta casa mañana para tomar medidas». «No puedo aceptar esto», protestó Eudora, aunque sus dedos acariciaban la tela exquisita. «Sería completamente inapropiado». «Sería inapropiado si fuéramos extraños», señaló Caspian. «Pero como mi futura esposa es perfectamente aceptable». El silencio que siguió fue absoluto. Eudora sintió que el mundo se detenía. ¿Su futura esposa?», repitió con voz apenas audible. Caspian se inclinó hacia adelante, sus ojos grises, intensos y serios. «He estado pensando toda la noche. Un simple cortejo no será suficiente para darle la protección que necesita, ni para justificar el tiempo que pasaremos juntos investigando. Pero un compromiso matrimonial, eso cambia todo». «¿Está proponiendo matrimonio?», preguntó Margaret, incrédula. «No exactamente», aclaró Caspian. «Estoy proponiendo un compromiso temporal. Anunciaremos nuestro compromiso hoy. Eso le dará a la señorita Ashcroft protección social inmediata y acceso a recursos que necesitará. Trabajaremos juntos para limpiar el nombre de su padre. Una vez que logremos eso, podemos romper el compromiso discretamente, citando diferencias irreconciliables. Ambos saldremos de esto con nuestro honor intacto». Eudora procesaba sus palabras, tratando de encontrar el defecto en su lógica, la trampa escondida. «¿Por qué haría esto?», preguntó finalmente. «Arriesgar su reputación, sus recursos, su futuro, por alguien que apenas conoce». Caspian se recostó, su expresión volviéndose distante por un momento. «Ya le dije anoche sobre mi hermano Arthur. Lo que no mencioné fue que después de su muerte, investigué quién realmente había marcado esas cartas. Descubrí que fue Lord Whitmore, el mismo hombre que anoche la insultaba en la cena. Whitmore necesitaba cubrir sus deudas de juego y usó a Arthur como chivo expiatorio». «¿Y qué hizo usted?», preguntó Eudora. «Nada», respondió Caspian y el dolor en su voz era palpable. «Para cuando encontré las pruebas, Arthur ya estaba muerto. Exponer a Whitmore no traería de vuelta a mi hermano, pero desde entonces he vivido con la culpa de no haber actuado más rápido, de no haber creído en Arthur cuando más me necesitaba». Extendió su mano hacia Eudora. «No puedo salvar a mi hermano, señorita Ashcroft,
pero puedo ayudarla a salvar a su padre. Puedo asegurarme de que otra familia no sufra lo que la mía sufrió. Esa es razón suficiente para mí. Eudora miró la mano extendida, luego a su tía, quien asintió casi imperceptiblemente. Era una locura, era arriesgado, pero también era la única esperanza real que tenía. Hay condiciones, dijo Eudora firmemente. Cuando esto termine, cuando el nombre de mi padre esté limpio, usted será libre de romper el compromiso sin culpa ni obligación. No lo ataré a mí de ninguna manera. Entendido, aceptó Caspian, y durante este tiempo mantendremos las propiedades, continuó Eudora. Esto es un arreglo de negocios, no es real. Algo pasó por el rostro de Caspian, demasiado rápido para que Eudora lo identificara. Por supuesto, será completamente apropiado. Entonces acepto, dijo Eudora, colocando su mano en la de él. El contacto envió una oleada de calor por su brazo. Caspian cerró sus dedos alrededor de los de ella, sellando el pacto. «Excelente», dijo, una pequeña sonrisa tocando sus labios. «Entonces, señorita Ashcroft, permítame ser el primero en felicitarla por nuestro compromiso». Marta llegó con el té, sus ojos casi saliendo de las órbitas al ver las manos unidas de Eudora y Caspian. Para la tarde, todo Londres sabría del compromiso imposible entre el honorable vizconde Norwood y la deshonrada hija de un ladrón acusado. Caspian soltó su mano y aceptó una taza de té de Margaret. «Ahora, discutamos nuestro plan. Mañana iremos a Norfolk. Tengo una propiedad allí no muy lejos de la casa de campo de su padre. Necesitamos acceder a esos documentos sin levantar sospechas». «¿Cómo lo haremos?», preguntó Eudora. «La propiedad está confiscada y vigilada. Déjeme encargarme de eso», respondió Caspian con confianza. «Tengo contactos que pueden ayudar. Por ahora, necesita prepararse para la atención que recibiremos. El anuncio de nuestro compromiso aparecerá en el Times mañana por la mañana. Para entonces debemos estar en camino a Norfolk». Margaret intervino con preocupación maternal. «Lord Norwood, aprecio lo que está haciendo por mi sobrina, pero viajar juntos sin carabina sería escandaloso, compromiso o no». «Tiene razón completamente», acordó Caspian. «Por eso vendrá con nosotros, señora Ashcroft. También llevaré a mi mayordomo y 2 doncellas. Todo será absolutamente apropiado». Pasaron la siguiente hora discutiendo detalles. ¿Qué llevar? ¿Cuándo partir? ¿Cómo manejar las inevitables preguntas de la sociedad? Caspian era meticuloso en su planificación, considerando cada posible complicación. Cuando finalmente se levantó para marcharse, tomó la mano de Eudora una vez más. «Hasta mañana, entonces, mi querida prometida», dijo en voz alta, consciente de que Marta estaba escuchando desde la cocina. «Vendré a recogerlas al alba». Luego, inclinándose cerca de su oído, susurró tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «Confíe en mí, señorita Ashcroft. Juntos descubriremos la verdad». Mientras Eudora observaba su carruaje alejarse por la calle estrecha, tocó el chal de cachemira que ahora descansaba sobre sus hombros. En 24 horas, su vida había dado un giro completamente inesperado. Estaba comprometida con un hombre que apenas conocía, embarcándose en una investigación peligrosa que podría salvar a su padre o destruirlos a ambos. Y lo más extraño de todo era que, por primera vez en semanas, sentía algo parecido a la esperanza. El carruaje atravesaba los caminos rurales de Norfolk, mientras el sol del mediodía brillaba sobre los campos dorados de trigo. Eudora observaba por la ventana, su corazón latiendo con fuerza a medida que se acercaban a la propiedad confiscada de su familia. 3 días habían pasado desde que dejaran Londres, 3 días de viaje agotador, pero necesario. Caspian, sentado frente a ella con Margaret dormitando a su lado, revisaba por 5ª vez los documentos que había obtenido a través de sus contactos en el Ministerio del Interior. Su expresión concentrada revelaba la seriedad de su misión. «Tenemos 2 horas antes de que cambien la guardia», murmuró Caspian guardando los papeles. «Será suficiente si nos movemos con rapidez». La mansión Ashcroft apareció entre los árboles, imponente pero descuidada tras semanas de abandono. 2 guardias custodiaban la entrada principal, pero tal como Caspian había predicho, su autorización oficial del ministerio les permitió acceso sin cuestionamientos. El interior olía a humedad y olvido. Eudora sintió lágrimas picar sus ojos al ver los muebles cubiertos con sábanas blancas, los retratos familiares mirándola desde las paredes como testigos silenciosos de su caída. Recordó risas en estos pasillos,
Cenas familiares. Su madre tocando el pianoforte en el salón. El estudio está arriba, dijo con voz temblorosa, guiándolos por la escalera principal. El estudio de su padre permanecía tal como lo recordaba. Escritorio de caoba, estanterías repletas de libros de leyes y documentos comerciales. El aroma a tabaco de pipa aún persistente en el aire. Caspian se dirigió directamente al escritorio y comenzó a revisar los cajones meticulosamente. Busque cualquier cosa relacionada con Lord Blackwood, instruyó. Correspondencia, contratos, registros financieros. Eudora abrió un archivador lateral mientras Margaret vigilaba la puerta. Sus manos temblaban al pasar por carpetas etiquetadas con fechas y nombres. Minutos preciosos pasaban como arena entre sus dedos. «Aquí», exclamó súbitamente, sacando una carpeta gruesa marcada como Asociación Comercial Blackwood, confidencial. Caspian se acercó rápidamente tomando la carpeta y extendiéndola sobre el escritorio. Dentro había docenas de documentos, contratos de la compañía naviera que ambos hombres habían formado, registros de transacciones y, lo más importante, copias de extractos bancarios que mostraban transferencias irregulares. «Mire esto», señaló Caspian, su dedo marcando una serie de entradas. «Estas transferencias están firmadas por Blackwood, pero los fondos fueron a cuentas que luego fueron vaciadas. Los mismos fondos que supuestamente su padre desvió». Eudora estudió los documentos, su mente procesando rápidamente las implicaciones. «Pero la firma en los documentos de acusación es de mi padre, no de Blackwood». «Exacto», respondió Caspian, sacando otro papel de la carpeta. «Porque Blackwood falsificó la firma de su padre. Mire este contrato original firmado por ambos hace 2 años. Compare la firma de su padre aquí con la de los documentos fraudulentos». Eudora colocó ambos documentos lado a lado. Aunque similares, había diferencias sutiles. La inclinación de ciertas letras, la presión de la pluma, pequeños detalles que un falsificador hábil podría imitar, pero no perfectamente. «Necesitaremos un experto en caligrafía para confirmarlo legalmente», dijo Caspian. «Pero esto es suficiente para reabrir la investigación». Un ruido en el pasillo los sobresaltó. Margaret asomó la cabeza, su rostro pálido. «Alguien viene. Un carruaje acaba de llegar». Caspian guardó rápidamente los documentos más importantes dentro de su abrigo. «Salgan por la escalera de servicio. Yo los distraeré». «No», dijo Eudora firmemente. «Si es Blackwood, quiero enfrentarlo». Efectivamente, voces resonaron desde la planta baja. Eudora reconoció la voz pomposa de Lord Blackwood, ordenando a los guardias que le permitieran entrar. Descendieron juntos, Caspian posicionándose ligeramente adelante de Eudora en gesto protector. Blackwood se detuvo en seco al verlos, su rostro enrojeciendo de furia. «¿Qué demonios hacen aquí? Esta propiedad está confiscada». «Tenemos autorización oficial», respondió Caspian fríamente, mostrando el documento del ministerio. «La pregunta es, ¿qué hace usted aquí, Lord Blackwood?» Blackwood titubeó, sus ojos moviéndose nerviosamente entre ellos. «Yo tengo asuntos pendientes con la propiedad Ashcroft, documentos que necesito recuperar». «¿Documentos?», preguntó Eudora dando un paso adelante. «Como los registros bancarios que muestran sus transacciones fraudulentas». El color desapareció del rostro de Blackwood. «No sé de qué hablas, niña impertinente». Caspian sacó las copias que había guardado. «Creo que sabe exactamente de qué habla. Estas son copias, por supuesto. Los originales ya están en camino al Ministerio del Interior, junto con un análisis preliminar de caligrafía que demuestra que usted falsificó la firma de Lord Ashcroft». Blackwood intentó arrebatar los papeles, pero Caspian fue más rápido, sosteniéndolos fuera de su alcance. «¿Cómo se atreve?», rugió Blackwood. «Soy miembro del Parlamento. Mi palabra vale más que la de un ladrón convicto». «Su palabra valdrá muy poco cuando estas pruebas sean presentadas ante el Tribunal Superior», replicó Caspian. «Y créame, Lord Blackwood, tengo suficiente influencia para asegurar que esto llegue hasta la reina si es necesario». La máscara de Blackwood finalmente cayó. Su arrogancia se transformó en desesperación. «Esperen», dijo levantando las manos. «Podemos llegar a un acuerdo. Tengo dinero, influencia. Puedo compensarlos generosamente por su silencio». «¿Está intentando sobornarnos?», preguntó Eudora sintiendo asco. «Después de destruir a mi familia, ¿tiene el descaro de ofrecer dinero? Tu padre era un ingenuo», escupió Blackwood. «Descubrió mis inversiones privadas y amenazó con exponerme. No tuve opción». «Siempre hay opción»,
dijo Caspian. Usted eligió el camino del deshonor. Los guardias, alertados por las voces elevadas, entraron al vestíbulo. Caspian les mostró los documentos. Estos hombres son testigos de que Lord Blackwood acaba de confesar intentar sobornar a oficiales investigando un caso de fraude. Sugiero que lo escolten fuera de la propiedad. Blackwood intentó protestar, pero su voz había perdido toda autoridad. Mientras era conducido afuera, lanzó una última mirada venenosa a Eudora. «Esto no ha terminado». «Oh, pero sí», respondió Eudora con una calma que no sabía que poseía. «Ha terminado exactamente como debía». 2 semanas después, Eudora estaba de pie en el vestíbulo de la prisión de Newgate, esperando. Los documentos habían sido revisados por 3 expertos independientes en caligrafía, todos confirmando la falsificación. El Ministerio del Interior había reabierto el caso, y Lord Blackwood ahora ocupaba una celda mientras se preparaba su juicio. La puerta de hierro se abrió y su padre emergió, delgado y envejecido, pero libre. Lord Ashcroft vio a su hija, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. «Eudora», susurró, abrazándola con fuerza. «Mi niña valiente». «Papá», sollozó ella. «Sabía que eras inocente. Siempre lo supe». Caspian observaba la reunión a cierta distancia, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Margaret se acercó a él. «Hizo algo extraordinario, Lord Norwood. Nuestra familia está eternamente en deuda». «No fue solo yo», respondió Caspian. «Su sobrina tiene un coraje excepcional». Cuando el abrazo terminó, Lord Ashcroft se acercó a Caspian y extendió su mano. «Vizconde Norwood, he escuchado todo lo que hizo por mi hija. No tengo palabras suficientes para agradecerle. Su libertad es agradecimiento suficiente», respondió Caspian, estrechando su mano firmemente. Lord Ashcroft miró entre Caspian y Eudora, notando algo en la manera en que se miraban. «Me informaron de su compromiso. Debo confesar que cuando escuché la noticia en prisión, pensé que era otra estrategia cruel de nuestros enemigos, pero veo ahora que quizás hay algo más genuino aquí». Eudora sintió sus mejillas enrojecer. En las semanas pasadas trabajando junto a Caspian, algo había cambiado. Lo que comenzó como un arreglo práctico se había transformado en algo más profundo. Respeto mutuo, admiración, y si era honesta consigo misma, los inicios del amor verdadero. Caspian sostuvo su mirada. «Señorita Ashcroft, cuando propuse este compromiso, lo hice como una solución práctica a un problema terrible. Pero en el transcurso de nuestra investigación he llegado a admirar su fuerza, su lealtad, su inteligencia. Si me permite, me gustaría que nuestro compromiso continuara, no como una farsa, sino como algo real». El corazón de Eudora saltó. «¿Me está pidiendo que me case con usted de verdad?» «Sí», respondió Caspian simplemente, «pero solo si usted siente lo mismo». Eudora pensó en todo lo que habían atravesado juntos: la humillación de la cena real, el viaje a Norfolk, la búsqueda de evidencia, las largas conversaciones nocturnas donde compartieron sus miedos y esperanzas. Recordó cómo él la había defendido cuando nadie más lo hacía, cómo había arriesgado su reputación por justicia. «Toma mi brazo», dijo ella suavemente, repitiendo las palabras que él le había dicho aquella primera noche. «No como si te amara, sino porque realmente lo hago». Caspian sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Tomó su mano y la besó con ternura. 6 meses después, en la capilla de la propiedad Norwood en Norfolk, Eudora Ashcroft se convirtió en Lady Norwood. La ceremonia fue pequeña pero elegante, asistida por amigos verdaderos y familia. Lord Ashcroft, completamente exonerado y con su reputación restaurada, caminó a su hija por el pasillo con lágrimas de felicidad en sus ojos. Mientras Eudora y Caspian intercambiaban votos, el sol atravesaba los vitrales, proyectando arcoíris de luz sobre ellos. Lo que había comenzado en la humillación y la desesperación había florecido en amor genuino y respeto mutuo. Aquella noche en el Palacio de Kensington, cuando Caspian le había susurrado que tomara su brazo como si lo amara, ninguno imaginó que esas palabras sembrarían la semilla de un amor verdadero. A veces, pensó Eudora mientras bailaba con su esposo en la recepción, los finales más hermosos nacen de los comienzos más oscuros, y mientras Caspian la sostenía cerca, ambos supieron que habían encontrado algo más valioso que la justicia o la reputación restaurada. Habían encontrado el hogar en los brazos del otro.
El salón de baile de Shrewsbury resplandecía bajo cientos de velas, pero Selina Frostburn mantenía sus manos firmemente ocultas dentro de un manguito de terciopelo burdeos, a pesar del calor sofocante de aquella noche de agosto de 1842. Los otros invitados se abanicaban con desesperación. Las damas mostraban sus brazos desnudos, adornados con pulseras de oro y perlas, pero ella permanecía envuelta en su vestido de mangas largas de seda color marfil que le cubría hasta las muñecas. Nadie preguntaba ya. Después de 3 temporadas sociales en Shropshire, todos habían aprendido que Selina Frostburn era hermosa, inteligente y completamente impenetrable. El vizconde Randolph Chesterfield la observaba desde el otro extremo del salón con una intensidad que habría incomodado a cualquier otra dama. Acababa de regresar de Londres después de 5 años administrando las propiedades de su familia en la capital, y la transformación de la joven Selina lo había dejado desconcertado. Recordaba a una niña de 14 años con trenzas desprolijas que trepaba árboles en la finca vecina a la suya. La mujer que tenía frente a él ahora, a sus 21 años, poseía una belleza que cortaba la respiración. Cabello castaño oscuro recogido en un elaborado peinado, ojos color avellana que parecían guardar 1000 secretos, y una postura tan perfecta que resultaba casi dolorosa de observar. «Es una lástima lo de la señorita Frostburn», comentó Lady Margaret Whitmore a su lado, siguiendo su mirada. «Tan hermosa, pero completamente arruinada para el matrimonio. Ningún caballero decente ha logrado siquiera bailar con ella en 2 años». «¿Y por qué habría de ser eso?», preguntó Randolph, sin apartar los ojos de Selina. Lady Margaret lo miró con sorpresa genuina. «¿Acaso no lo sabes?». «Claro, estuviste fuera todo este tiempo. Su padre, el señor Frostburn, perdió la cabeza después de que su esposa muriera hace 3 años. Dicen que se volvió violento. Selina nunca habla de ello, pero todos hemos notado cómo se cubre constantemente, cómo se sobresalta con los movimientos bruscos. La pobre criatura está dañada, Randolph. Es mejor mantener la distancia». Randolph sintió que algo se tensaba en su pecho. Había conocido al señor Edmund Frostburn en su juventud, un hombre amable, dedicado a su familia y a sus tierras. La noticia de su transformación después de enviudar había llegado a Londres en fragmentos de chismes, pero Randolph nunca imaginó la extensión del daño. Observó cómo Selina rechazaba educadamente la invitación de baile del joven Thomas Pemberton, manteniendo sus manos ocultas en el manguito, mientras ofrecía una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Había algo en la rigidez de sus hombros, en la forma calculada en que mantenía distancia física con cada persona que se le acercaba, que le recordó a los caballos maltratados que había rehabilitado en sus establos. Esa misma mezcla de orgullo herido y terror contenido. Sin pensarlo 2 veces, Randolph atravesó el salón. Los murmullos se extendieron como ondas en un estanque cuando el vizconde más codiciado de Shropshire se dirigió directamente hacia la mujer que todos consideraban intocable. «Señorita Frostburn», dijo con una reverencia impecable, «ha pasado demasiado tiempo». Selina levantó la mirada y por un instante Randolph vio algo cruzar por sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Alarma? Desapareció tan rápido que pudo haberlo imaginado. «Vizconde Chesterfield», respondió ella con una voz suave pero firme. «En efecto, 5 años es considerable. Espero que Londres haya sido provechoso para usted». «Lo fue», mintió parcialmente. Londres había sido sofocante, lleno de obligaciones que le robaron la libertad que tanto valoraba. Pero Shropshire siempre fue mi hogar verdadero. Es reconfortante ver rostros familiares, aunque algunos hayan cambiado considerablemente». Selina mantuvo su expresión neutral, pero Randolph notó cómo sus dedos se tensaban dentro del manguito. «El tiempo transforma a todos, milord. En su caso, señorita Frostburn, la transformación ha sido extraordinaria», dijo, y lo decía con sinceridad absoluta. No estaba hablando de su belleza física, aunque esa era innegable, sino de la armadura invisible que había construido alrededor de sí misma. Me preguntaba si me concedería el honor de este baile. El silencio que siguió fue tan denso que Randolph podía escuchar los latidos de su propio corazón. Vio el pánico cruzar brevemente por el rostro de Selina antes de que recuperara su compostura. «Me temo que no estoy bailando esta noche, vizconde», respondió con la misma frase ensayada que claramente había usado docenas de veces. «Entonces, ¿me permitiría acompañarla a tomar un poco de aire en la terraza?».
insistió suavemente. Recuerdo que solía disfrutar de las estrellas. Algo cambió en la expresión de Selina. El recuerdo pareció tocarla de una manera que sus cumplidos no habían logrado. Hubo una época, antes de que su mundo se desmoronara, en que ella y Randolph habían sido amigos de infancia. Él le había enseñado a identificar constelaciones durante los veranos interminables en las propiedades de sus familias. «Las estrellas siguen siendo hermosas», murmuró casi para sí misma. «Entonces acompáñeme», dijo Randolph, extendiendo su brazo con cuidado, asegurándose de no hacer ningún movimiento que pudiera asustarla. Para sorpresa de todos en el salón, incluida la propia Selina, ella aceptó. No tomó su brazo. Esa intimidad física todavía estaba más allá de su capacidad, pero caminó a su lado hacia las puertas francesas que daban a la terraza de piedra. El aire nocturno de agosto era tibio pero refrescante después del calor del salón. La terraza estaba vacía, iluminada apenas por las lámparas de gas de los jardines inferiores. Selina caminó hasta el balaustrado de piedra y levantó la vista hacia el cielo despejado. «Orión todavía está allí», dijo Randolph, señalando hacia el este. «Y Casiopea, justo donde la dejamos». «Usted las dejó», corrigió Selina suavemente. «Yo nunca me fui». Randolph se acercó un paso, manteniendo una distancia respetuosa. «Lamento no haber regresado antes. Si hubiera sabido, ¿qué habría hecho?», lo interrumpió ella, girándose para enfrentarlo. Por primera vez esa noche, su voz llevaba emoción real, un toque de amargura, de dolor contenido. Habría rescatado a la pobre Selina Frostburn de su terrible padre. Habría enfrentado al hombre que todos en Shrewsbury temen confrontar porque sigue siendo un caballero terrateniente con influencia. «Sí», respondió Randolph sin vacilar. «Exactamente eso». Selina lo estudió en la penumbra, buscando señales de falsedad o condescendencia. No encontró ninguna. El vizconde Randolph Chesterfield había crecido. Su rostro había perdido la suavidad juvenil y ahora mostraba líneas de carácter alrededor de sus ojos grises. Pero había algo en su mirada directa, en la firmeza de su mandíbula, que le recordó al niño que una vez defendió a un cachorro maltratado del jardinero cruel. «Mi padre no siempre fue un monstruo», dijo Selina finalmente, su voz apenas un susurro. «Cuando mi madre vivía, era gentil, amoroso incluso, pero cuando ella murió de la fiebre, algo se rompió dentro de él. Al principio solo era tristeza, luego vino la bebida y después se detuvo abruptamente, consciente de que estaba revelando demasiado. Había pasado 3 años construyendo murallas impenetrables, y este hombre acababa de llegar y estaba desmantelándolas con simple compasión. «No tiene que contarme nada que no desee compartir», dijo Randolph con suavidad, «pero quiero que sepa que estoy aquí, no como un vizconde cumpliendo con obligaciones sociales, sino como el niño que una vez fue su amigo. Ese vínculo no desapareció solo porque pasaron 5 años. Selina sintió que algo se quebraba en su interior, una fisura pequeña en la armadura cuidadosamente construida. Durante 3 años había estado completamente sola, navegando un infierno privado que nadie más podía ver o entender. Su padre era meticuloso en su crueldad. Nunca dejaba marcas visibles en su rostro, nunca perdía el control en público. Para el mundo exterior, seguía siendo el afligido Edmund Frostburn, un viudo digno de compasión. «¿Por qué hace esto?», preguntó ella, necesitando entender. «¿Por qué se arriesga a ser asociado conmigo?». Escuché lo que Lady Margaret le decía. «Todos piensan que estoy arruinada, porque la Selina que recuerdo era valiente, ingeniosa y extraordinaria», respondió Randolph. «Y sospecho que esa Selina todavía existe, solo que ahora lleva armadura. No hay nada de arruinado en la supervivencia, señorita Frostburn. Hay solo fuerza». Las palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Nadie, en 3 años interminables, había visto su silencio como fuerza en lugar de debilidad. Todos la miraban con lástima o con desdén, como algo frágil y roto, pero Randolph la miraba como si viera a una guerrera. «Las cicatrices no desaparecen solo porque alguien las llame fuerza», dijo ella, y sin pensarlo, uno de sus brazos se movió ligeramente, el reflejo inconsciente de alguien que constantemente es consciente de las marcas ocultas bajo la tela. Randolph notó el movimiento, pero no comentó sobre él directamente. «No, no desaparecen, pero dejan de definirte cuando encuentras a alguien que ve más allá de ellas». El sonido de risas del salón los interrumpió, recordándoles que el mundo continuaba girando más allá de su burbuja de conversación honesta.
Selina se tensó nuevamente, la realidad regresando como agua fría. «Debería regresar antes de que mi padre note mi ausencia», dijo, y había verdadero miedo en su voz ahora. «Él no le gusta cuando llamo la atención». «¿Está aquí esta noche?», preguntó Randolph, su voz tomando un tono más serio. «Está en el salón de juegos bebiendo brandy con los otros caballeros», respondió Selina. «Con suerte estará lo suficientemente distraído como para no notar que hablé con usted. Pero si descubre que estuve a solas con un hombre en la terraza». No necesitó completar la frase. Randolph entendió perfectamente las implicaciones. «Entonces permítame escoltarla de regreso», dijo, ofreciendo su brazo nuevamente. «Y señorita Frostburn, le pido que considere algo. Mañana planeo visitar las ruinas del antiguo monasterio en Wenlock Edge. Solíamos explorar esas ruinas cuando éramos niños. Si pudiera encontrar una manera de escaparse por unas horas, me encantaría tener su compañía, sin expectativas, sin presión. Solo dos viejos amigos recordando tiempos más simples». Selina sabía que debería rechazar. Sabía que cada momento que pasaba con Randolph era un riesgo calculado que eventualmente tendría un precio. Pero había algo en la forma en que él la miraba, en la promesa implícita de respeto y comprensión, que la hacía desear algo que había considerado perdido para siempre: esperanza. «Camino por el bosque todas las mañanas a las 7», dijo finalmente. «Mi padre nunca se despierta antes del mediodía cuando ha estado bebiendo. El sendero que lleva hacia Wenlock Edge pasa por el arroyo donde solíamos buscar renacuajos». Randolph sonrió, y fue una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Estaré en el arroyo a las 7 en punto». Regresaron al salón juntos, conscientes de las miradas curiosas y los susurros que los seguían. Selina se separó de él con una reverencia formal, retomando su papel de la inalcanzable señorita Frostburn. Pero cuando sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella se alejara, Randolph vio algo que no había visto antes: un destello de la niña valiente que había sido, luchando por emerger de las sombras. Esa noche, mientras Selina yacía en su cama escuchando los pasos tambaleantes de su padre en el pasillo, se permitió por primera vez en 3 años imaginar un futuro diferente. No sabía qué podría ofrecerle Randolph más allá de amistad, y francamente, la amistad ya era más de lo que había tenido en años. Pero la semilla de posibilidad había sido plantada, y en el suelo árido de su existencia actual, incluso la semilla más pequeña se sentía como un milagro. Bajo la manga de su camisón, cubriendo las cicatrices rosadas que serpenteaban por sus antebrazos como mapas de batallas perdidas. «Mañana», pensó, «mañana vería si un vizconde con ojos amables podía realmente ver más allá del daño, o si descubriría, como todos los demás, que algunas cosas simplemente estaban demasiado rotas para ser reparadas». Pero por primera vez en 1000 noches de desesperación silenciosa, Selina Frostburn se durmió con algo parecido a la anticipación brillando tenuemente en su pecho herido. La mañana llegó con una claridad cristalina que parecía burlarse de los nervios de Selina. Se había despertado 1 hora antes del amanecer, incapaz de seguir durmiendo mientras su mente giraba entre el terror y una emoción que había olvidado cómo nombrar. Ahora, mientras el reloj de pie en el pasillo marcaba las 6:45, se encontraba frente al espejo de su habitación, cuestionando cada decisión que la había llevado a este momento. Había elegido un vestido de paseo de algodón verde musgo con mangas largas que cubrían sus brazos completamente. Su cabello estaba recogido en un moño simple bajo un sombrero de paja decorado con una cinta color crema. Se veía respetable, apropiada, completamente ordinaria, exactamente como necesitaba verse para no levantar sospechas si alguien la veía salir. El silencio de la mansión Frostburn era absoluto, excepto por los ronquidos distantes que provenían de la habitación de su padre. Edmund Frostburn había llegado pasadas las 3 de la madrugada, tan borracho que ni siquiera había intentado buscarla para su ritual nocturno de crueldad. Selina había escuchado cómo tropezaba por las escaleras, maldiciendo en voz baja, antes de estrellarse finalmente en su cama. Estaría inconsciente hasta bien entrada la tarde, como siempre después de sus noches de excesos. Descendió las escaleras con movimientos practicados y silenciosos, evitando el 3er escalón que crujía y el 7º que gemía bajo presión. La señora Hadley,
El ama de llaves ya estaba en la cocina preparando el desayuno, pero Selina conocía la rutina lo suficientemente bien como para evitar ser vista. Salió por la puerta lateral que daba a los jardines, la misma que usaba todas las mañanas para sus caminatas solitarias. El aire de finales de agosto llevaba el primer toque del otoño venidero, fresco pero no frío, con ese olor particular a tierra húmeda y vegetación verde que siempre le había encantado. Los jardines de la finca Frostbourne habían sido magníficos una vez, cuando su madre vivía y se dedicaba a ellos con pasión. Ahora estaban descuidados, las rosas crecían salvajes sin poda, las malezas invadían los senderos de grava. Era un reflejo perfecto de todo lo que había sido hermoso y ahora yacía en ruinas. Selina caminó rápidamente hacia el bosque que separaba la propiedad Frostbourne de las tierras comunales que eventualmente llevaban hacia Wenlock Edge. El sendero era familiar. Lo había recorrido cientos de veces durante los últimos 3 años. Era su escape, el único lugar donde podía respirar sin sentir las paredes cerrándose sobre ella. El arroyo apareció después de 15 minutos de caminata, serpenteando entre los árboles como una cinta de plata bajo la luz temprana del sol. Y allí, exactamente como había prometido, estaba Randolph Chesterfield. No vestía sus ropas formales de la noche anterior. En cambio, llevaba pantalones de montar de color marrón oscuro, una camisa blanca sencilla bajo un chaleco de cuero y botas altas de equitación. Su cabello, que había estado perfectamente peinado en el baile, ahora caía ligeramente despeinado sobre su frente. Se veía accesible, real, como el muchacho que había sido en lugar del vizconde en el que se había convertido. Cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que hizo que algo se removiera en el pecho de Selina. Una sensación peligrosa esa. La esperanza siempre había sido su enemiga más cruel. «Buenos días, señorita Frostbourne», saludó con una leve reverencia. «Temí que hubiera cambiado de opinión». «Casi lo hago», admitió ella con honestidad. «Aproximadamente 27 veces desde que nos separamos anoche». Randolph rió, y el sonido era cálido, sin burla. «Aprecio su honestidad, y aprecio aún más que haya venido a pesar de sus 27 dudas». Selina se detuvo a una distancia prudente, sus manos ocultas en los pliegues de su falda. La luz de la mañana revelaba detalles que la oscuridad de la terraza había ocultado. Las líneas finas alrededor de los ojos de Randolph que hablaban de preocupaciones adultas. La cicatriz pequeña en su barbilla que no había estado allí 5 años atrás. La forma en que sus manos, grandes y capaces, se movían con una confianza tranquila que sugería un hombre cómodo consigo mismo. «¿Cómo propone que lleguemos a Wenlock Edge?», preguntó ella, forzándose a mantener el tono conversacional ligero. «Son aproximadamente 8 kilómetros desde aquí». «Tomé la libertad de traer 2 caballos», respondió Randolph, señalando hacia un claro cercano, donde 2 magníficos animales pastaban tranquilamente. «La yegua castaña se llama Artemisa. Es gentil, paciente y extremadamente confiable. Pensé que podría adaptarse a usted». Selina sintió que su garganta se cerraba. Había amado montar una vez, antes de que su padre vendiera todos los caballos para financiar sus deudas de juego, antes de que el mundo se volviera pequeño y peligroso. No había estado sobre una silla de montar en casi 4 años. «No estoy segura de poder», comenzó, pero Randolph la interrumpió gentilmente. «No tiene que montar si no lo desea. Podemos caminar. Tardaremos más, pero el paisaje es hermoso y tenemos toda la mañana». Era esa consideración, esa ausencia de presión, lo que finalmente decidió a Selina. «Me gustaría intentar montar», dijo en voz baja. «Si tiene paciencia conmigo». «Tengo toda la paciencia del mundo», prometió Randolph. Se acercaron a los caballos y Selina extendió una mano temblorosa hacia el hocico suave de Artemisa. La yegua bufó gentilmente, sus ojos oscuros tranquilos y amigables. Algo en el contacto con el animal, en la simplicidad de su presencia sin juicio, hizo que Selina sintiera que sus hombros se relajaban ligeramente. «Necesitaré ayuda para montar», admitió, consciente de que esto requeriría que Randolph la tocara, algo que había evitado cuidadosamente la noche anterior. «Por supuesto», dijo él acercándose pero deteniéndose a medio paso, esperando su permiso explícito. Selina asintió, preparándose mentalmente. Randolph colocó sus manos en su cintura con un toque tan ligero y respetuoso que apenas lo sintió. En un movimiento fluido,
La elevó hacia la silla de Amazona. El contacto duró solo segundos, pero fue suficiente para que Selina sintiera la diferencia entre un toque gentil y los que había soportado de su padre. No hubo dolor, no hubo control, solo asistencia simple y considerada. Una vez montada, Randolph ajustó los estribos para acomodar su altura, explicando cada movimiento antes de hacerlo. Voy a mover su pie izquierdo ahora para ajustar el estribo. ¿Le parece bien? La pregunta, el pedido de consentimiento para cada acción, era tan extraña para Selina que casi la hizo llorar. Asintió, incapaz de confiar en su voz. Montaron en silencio durante los primeros minutos, permitiendo que Selina recuperara su confianza en la silla. Randolph mantenía su caballo, un semental gris llamado Mercurio, a un paso constante junto a ella, nunca adelantándose, nunca presionándola para ir más rápido de lo que se sentía cómoda. El sendero serpenteaba a través del bosque, subiendo gradualmente hacia las colinas que albergaban las antiguas ruinas del monasterio. El sol de la mañana filtraba a través del dosel de hojas, creando patrones de luz y sombra que bailaban sobre el camino. Pájaros cantaban en las ramas superiores, y en algún lugar cercano, Selina podía escuchar el murmullo constante de un arroyo más grande. «Olvidé lo hermoso que es esto», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido de los cascos. «La belleza tiene una forma de persistir incluso cuando todo lo demás se desmorona», respondió Randolph mirándola de reojo. «A veces solo necesitamos que alguien nos recuerde mirar hacia ella nuevamente». Continuaron su ascenso, y gradualmente Selina sintió que algo comenzaba a aflojarse en su interior. La tensión constante que llevaba en sus hombros, la hipervigilancia que era su estado normal, comenzaron a desvanecerse bajo el ritmo constante del movimiento y la presencia tranquila de Randolph a su lado. «¿Puedo hacerle una pregunta?», preguntó Randolph después de un largo silencio cómodo. Selina tensó nuevamente, preparándose. «Puede preguntar. No prometo responder. Es justo», aceptó él. «¿Qué la hace feliz ahora? Más allá de la supervivencia, más allá de pasar cada día, ¿qué pequeñas cosas todavía pueden hacerla sonreír?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Nadie le había preguntado sobre su felicidad en 3 años. Las conversaciones giraban alrededor de su padre, del clima, de chismes sociales. Nadie preguntaba sobre ella como persona, sobre sus deseos o alegrías. «Los amaneceres», respondió finalmente, sorprendida por su propia honestidad. «Cuando el cielo se vuelve rosa y dorado, y todo está tan quieto que puedo fingir que soy la única persona en el mundo. Los libros, cuando puedo esconder algunos en mi habitación sin que mi padre los encuentre y los queme». Y se detuvo, sonrojándose ligeramente. «Los gatos del establo. Hay una gata atigrada que tuvo gatitos hace 2 meses. A veces me siento con ellos y los veo jugar. Su inocencia es refrescante». Randolph sonrió, y había algo de tristeza en esa sonrisa. «Suena solitario». «Lo es», admitió Selina, «pero la soledad es preferible a la alternativa. No debería tener que elegir entre soledad y dolor», dijo Randolph con convicción. «Debería poder tener compañía sin miedo, conexión sin consecuencias». «Debería», coincidió Selina, «pero el mundo rara vez funciona según cómo debería ser». Llegaron finalmente a Wenlock Edge, donde las ruinas del antiguo priorado de San Milburgo se alzaban como dientes rotos contra el cielo azul brillante. Las paredes de piedra caliza, que una vez albergaron a monjes dedicados hace más de 300 años, ahora estaban cubiertas de hiedra y musgo. Arcos góticos se elevaban hacia la nada, enmarcando el cielo en lugar de techos. Era hermoso de una manera melancólica, un recordatorio de que incluso las estructuras más sólidas eventualmente se rendían al tiempo. Desmontaron, y Randolph ató los caballos a un árbol cercano antes de ofrecer su mano a Selina para ayudarla a descender. Esta vez, ella la tomó sin vacilar. Sus dedos, incluso a través de los guantes que ambos llevaban, se sentían cálidos y firmes. Caminaron entre las ruinas, sus pasos haciendo eco suavemente contra la piedra antigua. Selina se detuvo frente a lo que una vez había sido una ventana elaborada, ahora solo un marco vacío, que ofrecía una vista panorámica de Shropshire, extendiéndose en colinas verdes hasta el horizonte. «Solíamos inventar historias sobre los monjes que vivían aquí»,
recordó Selina tocando la piedra fría con reverencia. Usted insistía en que habían escondido tesoros en criptas secretas. Yo argumentaba que eran demasiado piadosos para preocuparse por tesoros terrenales. Y usted siempre ganaba nuestros debates, recordó Randolph, acercándose para estar a su lado. Porque tenía razón, generalmente. Yo solo era un niño romántico que quería aventuras. ¿Y ahora?, preguntó Selina, girándose para mirarlo. ¿Sigue siendo ese niño romántico? Randolph consideró la pregunta seriamente. Creo que la edad y la experiencia me han vuelto más pragmático, pero hay algunas cosas por las que todavía valdría la pena luchar, algunas aventuras que todavía valdría la pena emprender, especialmente si significan ayudar a alguien que me importa. El aire entre ellos se cargó con algo no dicho. Selina sintió su pulso acelerarse, una mezcla de miedo y algo más. Algo que se negaba a nombrar porque nombrarlo lo haría real y peligroso. Randolph, comenzó, usando su nombre de pila por primera vez, sin título ni formalidad. ¿Por qué está haciendo esto realmente? No puede ser solo nostalgia por una amistad infantil. Tiene responsabilidades, expectativas sociales. Asociarse conmigo podría dañar su reputación. Mi reputación puede soportar asociarse con quien yo elija, respondió él firmemente. Y en cuanto al por qué, cuando regresé de Londres, me di cuenta de que había pasado 5 años cumpliendo obligaciones que otros habían establecido para mí, administrando propiedades, asistiendo a eventos sociales interminables, cortejando mujeres que mi madre aprobaba, pero que no me importaban en absoluto. Estaba viviendo una vida perfectamente respetable y completamente vacía. Se acercó un paso más, su voz bajando en intensidad. Entonces llegué a ese baile anoche y la vi, y recordé a la niña que me retó a trepar más alto, a pensar más profundamente, a ser más valiente. Esa niña se convirtió en una mujer extraordinaria, una mujer que ha sobrevivido a circunstancias que habrían destruido a personas más débiles. Y pensé, aquí hay algo real, alguien real. Ya he estado viviendo en un mundo de superficialidad durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía la autenticidad. Selina sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No me conoce ahora, no sabe en qué me he convertido. Entonces, permítame conocerla, dijo Randolph simplemente, sin expectativas románticas, si eso la hace sentir presionada. Solo permítame ser su amigo nuevamente. Permítame recordarle que existe un mundo más allá de esas paredes que la aprisionan. Permítame ayudarla a encontrar una salida. Mi padre nunca me dejará ir, susurró Selina, la verdad escapando antes de que pudiera detenerla. Soy todo lo que le queda de mi madre. Su posesión, su víctima, su penitencia por no poder salvarla. Él me destruirá antes de dejarme escapar. Entonces lo detendremos, dijo Randolph con una determinación que hizo que algo se encendiera en el pecho de Selina. Juntos. Pero primero, necesita creer que es posible. Necesita recuperar aunque sea una fracción de la fuerza que sé que todavía posee. Selina lo miró. Este hombre que había reaparecido en su vida como una tormenta benevolente, ofreciendo cosas que había considerado imposibles. Podía ver la sinceridad en sus ojos grises, la determinación en la línea de su mandíbula, pero también podía sentir el peso de 3 años de trauma, la certeza de que la esperanza era solo otra forma de dolor esperando suceder. No sé si puedo hacer esto, admitió su voz quebrándose ligeramente. No sé si puedo permitirme creer que las cosas pueden mejorar. Cada vez que he intentado resistir, cada vez que he mostrado algo de fuerza, él ha encontrado nuevas formas de quebrarme. Las cicatrices en mis brazos son solo las visibles, las que llevo dentro son mucho más profundas. Randolph extendió su mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Cuando ella no lo hizo, tocó gentilmente su mejilla, el contacto tan ligero que apenas lo sintió. Entonces comenzaremos pequeño, un día a la vez, una mañana robada a la vez, y eventualmente, cuando esté lista, cuando sea fuerte nuevamente, encontraremos una manera de liberarla permanentemente. Prométame algo, dijo Selina, cubriendo su mano con la suya, permitiéndose este momento de conexión física. Prométame que no se convertirá en otra víctima de mi padre. Él es peligroso cuando se siente amenazado. No podría soportar que saliera lastimado por mi culpa. Le prometo que seré cuidadoso, dijo Randolph. Pero no puedo prometerle que me alejaré si las cosas se vuelven difíciles. No soy ese tipo de hombre, Selina. Una vez que me comprometo con algo, con alguien,
no abandono. Permanecieron allí entre las ruinas antiguas, dos personas rotas de maneras diferentes, comenzando el lento proceso de reconstrucción. El sol continuó su ascenso, dorando la piedra caliza y proyectando sombras largas a través de los arcos vacíos. En algún lugar del valle abajo, la vida continuaba. Campesinos trabajando sus campos, comerciantes transportando mercancías, familias viviendo vidas ordinarias sin drama. Pero aquí arriba, en este lugar donde el tiempo se había detenido hace siglos, Selina Frostburn permitió que la semilla de posibilidad que Randolph había plantado la noche anterior comenzara a echar raíces. No sabía qué crecería de ella, si sobreviviría al invierno brutal que era su vida actual. Pero por primera vez en 3 años interminables, se permitió imaginar una primavera. Las semanas que siguieron a ese primer encuentro en Wenlock Edge transformaron la existencia de Selina de maneras que nunca habría imaginado posibles. Randolph cumplió su promesa de estar presente sin presionarla, apareciendo cada 3 o 4 mañanas en el arroyo con los caballos, llevándola a explorar rincones olvidados de Shropshire que habían compartido en su infancia. A veces hablaban durante horas, otras veces cabalgaban en silencio cómodo, simplemente disfrutando de la libertad temporal que esos momentos robados proporcionaban. Gradualmente, Selina comenzó a sentir que las capas de armadura que había construido tan cuidadosamente empezaban a aflojarse. No completamente, nunca completamente, porque la realidad de su situación seguía esperándola cada vez que regresaba a la mansión Frostburn. Pero había momentos preciosos y fugaces en los que podía respirar sin sentir el peso del miedo constante aplastando su pecho. Era la 3ª semana de septiembre cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Selina lo supo en el momento en que regresó de su caminata matinal y encontró a su padre esperándola en el vestíbulo principal, completamente sobrio, por primera vez en meses. Edmund Frostburn tenía 53 años, pero parecía una década mayor, su rostro marcado por años de alcoholismo y amargura. Sus ojos, una vez cálidos y amorosos, ahora eran duros como piedras grises. «Llegas tarde», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «Tus caminatas se han vuelto considerablemente más largas últimamente». Selina sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza, pero mantuvo su expresión neutral. Había aprendido hace mucho tiempo que mostrar miedo solo alimentaba su crueldad. «El clima ha estado hermoso. Me pareció apropiado disfrutarlo antes de que llegue el otoño». «¿Sola?», preguntó Edmund, acercándose un paso. Selina podía oler el brandy residual en su aliento, a pesar de su aparente sobriedad. O quizás en compañía del vizconde Chesterfield. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila. Selina sintió que el pánico comenzaba a trepar por su garganta, pero se forzó a mantener la calma. «No sé de qué habla, padre. No me mientas», siseó Edmund, agarrando su brazo con fuerza suficiente para dejar moretones a través de la tela de su manga. «Lady Pemberton mencionó casualmente en su última visita que te vio montando hacia Wenlock Edge con un caballero. Describió al hombre perfectamente. ¿Crees que soy idiota?» Selina se obligó a no encogerse ante el dolor. «Fue un encuentro casual. Nada inapropiado ocurrió. Simplemente recordamos viejos tiempos». La bofetada llegó tan rápido que Selina no tuvo tiempo de prepararse. El impacto hizo que su cabeza girara hacia un lado, el sabor metálico de la sangre llenando su boca donde sus dientes habían cortado el interior de su mejilla. El dolor era familiar, casi reconfortante en su previsibilidad. «Eres mía», gruñó Edmund acercando su rostro al de ella. «Tu madre me abandonó, me dejó solo en este infierno, pero tú no me dejarás. Nunca. ¿Entiendes?» «Sí, padre», susurró Selina, porque era lo que necesitaba escuchar. Edmund la soltó bruscamente, empujándola contra la pared. «El vizconde Chesterfield es un problema que necesita ser manejado. Un hombre de su posición no tiene interés genuino en una mujer arruinada como tú. Claramente está buscando diversión sin consecuencias. No permitiré que me avergüences convirtiéndote en su entretenimiento». Se alejó hacia su estudio, dejando a Selina temblando contra la pared. Esperó hasta escuchar la puerta cerrarse antes de permitirse deslizarse hasta el suelo, sus piernas incapaces de sostenerla más. Tocó suavemente su mejilla hinchada, sintiendo cómo el calor de la inflamación comenzaba a extenderse. Mañana habría un moretón visible, uno que no podría ocultar fácilmente. La señora Hadley
apareció silenciosamente desde las sombras del pasillo, sosteniendo un paño húmedo y una expresión de compasión impotente. La anciana ama de llaves había presenciado demasiadas escenas similares durante los últimos 3 años, pero su posición no le permitía intervenir sin arriesgar su propio empleo. «Gracias», murmuró Selina, aceptando el paño y presionándolo contra su mejilla. «Señorita Selina», comenzó la señora Hadley en voz baja, «ese joven vizconde, si realmente se preocupa por usted, quizás podría ayudarla a alejarse de aquí». «¿Y convertirme en qué?», preguntó Selina con amargura. «¿Una mantenida? ¿Una desvergonzada que huyó de su padre? Mi reputación ya está en ruinas. Huir solo confirmaría todo lo que la sociedad sospecha sobre mí. A veces, la supervivencia importa más que la reputación», respondió la señora Hadley con sabiduría, nacida de años de observar las crueldades de la clase alta. Selina sabía que tenía razón, pero el miedo era un animal viviente, enrollado alrededor de su columna vertebral. 3 años de condicionamiento sistemático habían hecho su trabajo. La idea de desafiar directamente a su padre, de escapar realmente, parecía tan imposible como volar. Esa noche Edmund no apareció para su ritual habitual de crueldad. En cambio, se encerró en su estudio con varias botellas de whisky, y Selina podía escuchar el sonido de su voz elevándose y cayendo mientras hablaba consigo mismo, manteniendo conversaciones con fantasmas de su pasado. Era en estas noches cuando era más peligroso, cuando la línea entre el presente y sus recuerdos se difuminaba hasta volverse indistinguible. Selina se sentó junto a su ventana, mirando hacia el bosque que la separaba de la libertad. No había forma de enviar un mensaje a Randolph, ninguna manera de advertirle que su padre ahora sabía de sus encuentros. La próxima vez que se encontraran en el arroyo, tendría que terminar todo. Por su seguridad, por la de ella misma, necesitaba alejarlo antes de que Edmund decidiera tomar acciones más drásticas. Pero incluso mientras formulaba las palabras que necesitaría decir, sentía que algo se revelaba dentro de ella. Randolph le había devuelto algo que había creído perdido para siempre. Un sentido de sí misma más allá del dolor, una conexión con otra persona que no estaba basada en miedo o control. Renunciar a eso se sentía como amputar una parte de su alma que apenas había comenzado a sanar. Los días siguientes fueron una tortura de anticipación. Edmund la mantuvo virtualmente prisionera en la mansión, ordenando que no saliera sin su permiso explícito. La señora Hadley le traía comidas a su habitación, murmurando disculpas que ambas sabían que eran inadecuadas. Selina pasaba las horas leyendo los pocos libros que había logrado esconder, mirando por la ventana hacia el mundo exterior que se sentía cada vez más inalcanzable. Fue en la mañana del 4.º día cuando escuchó el alboroto abajo. Voces elevadas, el sonido de pasos pesados, y luego el inconfundible timbre de la voz de Randolph exigiendo ver a la señorita Frostburn. Selina se levantó de un salto, su corazón latiendo con una mezcla de terror y esperanza. Llegó a la escalera justo a tiempo para ver a su padre bloqueando la entrada del vestíbulo, enfrentando a Randolph con una expresión de furia apenas contenida. El vizconde lucía imponente en su traje de montar, su mandíbula apretada con determinación. «No tiene derecho a presentarse aquí exigiendo ver a mi hija», gruñó Edmund. «Ella no está recibiendo visitas. Tengo todo el derecho, cuando esa hija es una adulta que ha dejado de aparecer en lugares donde se esperaba su presencia», respondió Randolph con voz firme. «Me preocupa su bienestar». «Su preocupación es inapropiada e indeseada», escupió Edmund. «Ahora retírese de mi propiedad antes de que llame a las autoridades». Selina descendió lentamente las escaleras, consciente de que cada paso la acercaba a un punto de no retorno. El moretón en su mejilla se había desvanecido a un amarillo verdoso, pero seguía siendo visible bajo la luz que entraba por las ventanas altas. Vio el momento exacto en que Randolph lo notó. Vio cómo su expresión cambiaba de determinación a furia controlada. «Señorita Frostburn», dijo, su voz suavizándose, «¿se encuentra bien?» «Estoy perfectamente bien», mintió ella, las palabras ensayadas saliendo automáticamente. «Tuve un pequeño accidente. Nada de qué preocuparse». «Un accidente», repitió Randolph, su tono dejando claro que no creía ni una palabra. «¿Qué tipo de accidente deja ese patrón particular de moretones?» Edmund
Dio un paso amenazante hacia Randolph. «Está insinuando algo extremadamente ofensivo, vizconde. Le sugiero que elija sus próximas palabras con mucho cuidado». Selina vio la tensión en los hombros de Randolph, la forma en que sus manos se apretaban en puños a sus costados. Estaba a segundos de hacer algo irrevocable, algo que solo empeoraría la situación. Necesitaba detenerlo antes de que cruzara una línea que ninguno de ellos podría deshacer. «Randolph», dijo suavemente, usando su nombre de pila deliberadamente. «Aprecio su preocupación, pero realmente estoy bien. Mi padre tiene razón. Esta visita es inapropiada. Le pido que se retire». Lo vio luchar consigo mismo, la batalla visible en cada línea de su rostro. Finalmente, asintió bruscamente. «Como desee, señorita Frostburn, pero sepa que mi oferta de amistad permanece abierta. Siempre». Se dio vuelta para irse, pero en el último momento se volvió hacia Edmund. «Y señor Frostburn, sepa esto, estaré vigilando. Cualquier otro accidente que sufra su hija será investigado minuciosamente. Mi posición me otorga considerables recursos e influencia. Sería sabio recordar eso». La amenaza quedó suspendida en el aire mientras Randolph salía, cerrando la puerta con control deliberado detrás de él. Edmund se volvió hacia Selina con una expresión que prometía retribución. «Vuelve a tu habitación», ordenó fríamente, «y reza para que ese entrometido vizconde entienda el mensaje y se mantenga alejado. Porque si vuelves a verlo, las consecuencias serán mucho peores que un simple moretón en la mejilla». Selina subió lentamente las escaleras, sintiendo el peso de la mirada de su padre en su espalda. Cuando llegó a su habitación y cerró la puerta, se permitió finalmente temblar. La tormenta que había estado temiendo finalmente había llegado, y no tenía idea de cómo sobrevivirían cualquiera de ellos a lo que vendría después. La noche después de la confrontación entre Randolph y su padre, Selina yacía despierta en su cama, escuchando los sonidos familiares de la mansión Frostburn asentándose en la oscuridad. Edmund había bebido hasta perder el conocimiento en su estudio, su respiración pesada resonando a través de las paredes. Era el momento más seguro, cuando el alcohol lo había sumergido en un estupor del que no despertaría hasta bien entrada la mañana siguiente. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Selina había tomado una decisión. Se levantó silenciosamente, encendió una vela y comenzó a empacar una pequeña bolsa con lo esencial: ropa interior, un vestido extra, el collar de perlas de su madre que había logrado esconder de su padre, y los pocos libros que más valoraba. No era mucho, pero era todo lo que necesitaba para comenzar de nuevo. La señora Hadley había deslizado una nota bajo su puerta esa tarde, una nota que había cambiado todo. En ella el ama de llaves había escrito: «El vizconde espera en la antigua casa del guardabosques, al borde de la propiedad. Dice que tiene un plan. Dice que es hora de que sea libre. Iré con usted si lo desea, señorita Selina. Nadie merece vivir con tanto miedo». Selina había llorado al leer esas palabras, lágrimas de alivio y terror mezclados. La señora Hadley había estado con la familia Frostburn durante 25 años, desde antes de que Selina naciera. Que estuviera dispuesta a arriesgar su posición para ayudarla significaba más de lo que las palabras podían expresar. Ahora, con su bolsa empacada y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que despertaría a toda la casa, Selina descendió las escaleras por última vez. Cada crujido de madera sonaba como un cañonazo en el silencio, pero los ronquidos de Edmund continuaban sin interrupción desde su estudio. La señora Hadley la esperaba en la cocina, vestida con su abrigo de viaje y sosteniendo su propia bolsa pequeña. Sus ojos estaban húmedos pero determinados. Sin decir palabra, las dos mujeres salieron por la puerta trasera hacia la noche de septiembre. El aire era frío, llevando el olor a hojas húmedas y tierra. La luna creciente proporcionaba luz suficiente para navegar el sendero familiar hacia el bosque. Selina había caminado este camino cientos de veces, pero nunca con este propósito, nunca con esta sensación de finalidad absoluta. La antigua casa del guardabosques apareció entre los árboles, una estructura pequeña de piedra que había estado abandonada durante años. La luz de una lámpara brillaba a través de la ventana sucia, y cuando Selina empujó la puerta, encontró a Randolph esperando junto a una mesa destartalada con documentos esparcidos frente a él. Se puso de pie inmediatamente al verla, su expresión transformándose de preocupación a alivio. «Vino»,
dijo simplemente. Temí que cambiara de opinión. Casi lo hice, admitió Selina, entrando completamente mientras la señora Hadley cerraba la puerta detrás de ellas. Aproximadamente 1000 veces en las últimas 3 horas. Randolph sonrió levemente antes de volverse serio nuevamente. Tenemos mucho que discutir y poco tiempo. Su padre eventualmente despertará y notará su ausencia. Necesitamos estar muy lejos de aquí para entonces. Se acercó a la mesa señalando los documentos. He consultado con mi abogado en Londres. La situación es complicada, pero no imposible. Como mujer soltera mayor de 21 años, técnicamente tiene derecho a vivir independientemente de su padre. Sin embargo, él puede causar problemas significativos, especialmente si afirma que está mentalmente inestable o que ha sido seducida y manipulada. Selina sintió que su estómago se hundía. Entonces no hay salida legal. No he terminado, continuó Randolph. Hay una salida, pero requiere que confíe en mí completamente. Requiere que tome una decisión que cambiará su vida permanentemente. Extendió su mano hacia ella, y Selina la tomó sin vacilar. El contacto ya no la asustaba, no cuando venía de él. «Cásese conmigo», dijo Randolph, y las palabras cayeron en el espacio entre ellos como piedras preciosas. No por obligación o por salvarla, aunque admito que esos son factores. «Cásese conmigo porque durante estas últimas semanas he recordado lo que significa estar verdaderamente vivo, porque me desafía, me inspira, me hace querer ser mejor, porque cuando pienso en el futuro, la única imagen clara que veo es una donde usted está a mi lado». Selina sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Randolph no puede querer casarse con alguien tan dañada como yo. Las cicatrices no son solo físicas. Tengo pesadillas, me sobresalto con movimientos repentinos. Hay días en que no puedo soportar que me toquen. No sé si alguna vez seré la esposa que merece». «Entonces aprenderemos juntos», respondió él con firmeza. «No espero perfección, Selina. Espero honestidad, paciencia mutua y tiempo. Tiempo para sanar, tiempo para crecer, tiempo para construir algo real entre nosotros. Como su esposo, puedo protegerla legalmente. Su padre no tendrá derechos sobre usted una vez que esté casada. Y le prometo, sobre todo lo que considero sagrado, que nunca levantaré una mano contra usted, que respetaré sus límites, que esperaré todo el tiempo que necesite para sentirse segura nuevamente». La señora Hadley habló por primera vez desde que entraron. «Señorita Selina, he visto muchos matrimonios en mis años. He visto uniones basadas en dinero, en posición social, en simple conveniencia. Rara vez he visto a un hombre mirar a una mujer como el vizconde la mira a usted. Eso es algo real, algo que vale la pena proteger». Selina miró los documentos en la mesa. Licencia especial de matrimonio, obtenida a través de contactos de Randolph en la iglesia. Documentos de propiedad para una casa en Bath, lejos de Shropshire y de su padre. Cartas de referencia para la señora Hadley garantizando su empleo. Randolph había planeado todo meticulosamente. Había preparado cada detalle para hacer posible su escape. «¿Y si mi padre viene tras nosotros?», preguntó Selina. «¿Y si causa un escándalo?». «Que lo intente», dijo Randolph con una sonrisa feroz. «Tengo documentación de 3 testigos dispuestos a testificar sobre su comportamiento abusivo. Tengo informes médicos del Dr. Harrison sobre sus lesiones anteriores que claramente no fueron accidentales. Y tengo la influencia para asegurar que cualquier intento de difamación por su parte sea expuesto públicamente por lo que realmente es: un padre abusivo intentando recuperar control sobre su víctima. No ganará, Selina. No permitiré que gane». Selina cerró los ojos, sintiendo el peso de 3 años de miedo comenzar a levantarse de sus hombros. Esta era su oportunidad, su única oportunidad verdadera de libertad. Podía rechazarla, podía permitir que el miedo ganara una vez más, o podía dar el salto de fe más aterrador de su vida. «Sí», susurró, abriendo los ojos para encontrar la mirada de Randolph. «Me casaré con usted». La sonrisa que iluminó el rostro de Randolph fue más brillante que cualquier amanecer. La atrajo hacia sus brazos, abrazándola con gentileza, permitiéndole controlar el contacto, permitiéndole retroceder si necesitaba. Pero Selina no retrocedió. En cambio, hundió su rostro en su pecho, inhalando el olor a lana y papel, y algo indefiniblemente él, y se permitió llorar. No de tristeza, sino de alivio, de esperanza.
de la posibilidad aterradora y maravillosa de un futuro diferente. El matrimonio se llevó a cabo esa misma noche en una pequeña capilla a 15 kilómetros de distancia, oficiado por un vicario que debía favores a la familia Chesterfield. La señora Hadley fue testigo junto con el abogado de Randolph, que había viajado desde Londres. Fue una ceremonia simple, sin la pompa que normalmente acompañaría la boda de un vizconde, pero para Selina fue perfecta. Cuando Randolph deslizó el anillo en su dedo, un aro simple de oro que había pertenecido a su abuela, Selina sintió que algo se solidificaba dentro de ella. Protección, esperanza, posibilidad. Partieron hacia Bath antes del amanecer, viajando en el carruaje de Randolph con las cortinas corridas. La señora Hadley dormitaba en el asiento opuesto, mientras Selina permanecía despierta, mirando ocasionalmente a Randolph, que sostenía su mano con gentileza. No hablaron mucho durante el viaje. No necesitaban hacerlo. Cuando el sol finalmente se elevó sobre las colinas de Somerset, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado, Selina observó a través de la ventana del carruaje el paisaje desconocido que se desplegaba ante ella. Por primera vez en 3 años, no sabía qué traería el día siguiente, pero en lugar de aterrorizarla, esa incertidumbre se sentía liberadora. Randolph apretó suavemente su mano. ¿En qué está pensando? Selina se volvió hacia él, este hombre que había arriesgado tanto para ofrecerle libertad. Estoy pensando que las cicatrices en mis brazos seguirán allí mañana, que las pesadillas probablemente continuarán durante meses, quizás años, que sanar de 3 años de abuso no sucederá de la noche a la mañana. Todo eso es verdad, acordó Randolph. Pero también estoy pensando, continuó Selina, permitiendo que una sonrisa verdadera, la primera en años, tocara sus labios, que por primera vez desde que mi madre murió, puedo imaginar un futuro donde soy algo más que una víctima, donde las cicatrices son parte de mi historia, pero no toda ella. Y eso, Randolph Chesterfield, es un regalo que nunca podré agradecerle lo suficiente. Entonces pasaremos el resto de nuestras vidas descubriendo juntos quién puede llegar a ser, dijo él. Sin prisa, sin presión, solo 2 personas aprendiendo a construir algo hermoso de las ruinas. El carruaje continuó su camino hacia Bath, hacia una nueva vida, hacia posibilidades que apenas comenzaban a tomar forma. Detrás de ellos, Shropshire se desvanecía en la distancia, llevándose con él los fantasmas del pasado. Adelante yacía la incertidumbre, pero también la esperanza. Y para Selina Frostbourne Chesterfield, eso era más que suficiente.